miembro del equipo de Educación teológica. El tema de hoy es: tengamos la valentía de involucrarnos, pongámonos en camino como peregrinos de esperanza. Este retiro también nos va a ayudar muchísimo como preparación al Congreso Nacional de Vida Consagrada. Como ustedes saben, lo realizaremos del 13 al 15 de noviembre, al que están cordialmente invitadas e invitados. Todos esperamos que ya se hayan inscrito. También nos ayuda en esta mañana un joven de comunicaciones del Centro Bíblico del Verbo Divino. Entonces estamos pues muy acompañadas. También se va a transmitir por Facebook del, del Centro Bíblico del Verbo Divino, para tener mayor alcance y también para que muchas personas se conecten, estén pendientes de nuestras actividades como un camino de peregrinos y peregrinas de la esperanza. Así es que le damos un cordial saludo al Padre Jesús García, a quien ustedes ya lo conocen. Sabemos el recorrido que él ha hecho de animación, de acompañamiento a la vida consagrada, no solo en Ecuador, sino también fuera del país. Entonces, Padre Jesús, que a través de usted Dios nos hable y podamos descubrir en estos tiempos, en estos desafíos tan grandes que vivimos, la voluntad de Dios. Bienvenido, Padre Jesús, aquí estamos. Gracias, Luz Delia. Gracias a todas ustedes y a todos ustedes que comparten este espacio de espiritualidad, que no solamente es una formalidad que tenemos por constituciones, sino creo que también es una necesidad que tenemos por consagración propia, ¿no? Y también comunitaria. Agradezco esta invitación y también a todas las personas que están involucradas en este encuentro del Ecuador y del resto de América Latina. Hoy se nos ha invitado a compartir un tema que por demás es realmente apasionante, porque de hecho una de las cosas que tenemos en nuestra vida es también la necesidad de reactivarnos. Así que vamos a comenzar este encuentro. Lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir, y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más, apostar mi vida junto a ti. Déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar. Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más, pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Os dejo mi vida entera en este vino y este pan que soy yo mismo, que me parto y que me doy. Mi deseo es que os améis de corazón.
yo también os quiero ver, amando hasta el extremo, dejándoos la piel, entregando las entrañas, como lo hace una mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un miraros hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para Sí, dar. te doy todo lo que soy para que sigas amando. La lucha por la justicia entra en esta intimidad que se llena de personas y rostros que acariciar, que me impulsa desde dentro a comprometerme más. Todos caben en tu corazón. Quiero seguirte, Señor, amando hasta el extremo, dejándome la piel, entregando las entrañas, mis entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarlos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar y sin nada que pedir, y con tanto para dar y sin nada que pedir. Este canto nos invita a comprometernos porque tiene que ver con esos encuentros que Jesús ha tenido con diversas personas. En este caso, justamente con la mujer, con todos nosotros. Yo creo que este encuentro, este retiro, este espacio, nos podría ayudar durante al menos 2 horas, y quizá también en otros momentos de la vida, para aprender a dejar lo que nos narcotiza, lo que nos duerme, lo que nos paraliza. No solamente son sustancias, son modos de pensar, son realidades personales que quizá también en algún momento nos pueden distraer. Distraer de lo esencial, distraer de aquello que creemos o decimos que es lo más importante. Porque nuestra esquizofrenia espiritual consiste en insistir en aquello que queremos vivir mientras no hacemos mucho para practicarlo por diversos motivos. Hoy pedimos al Señor que nos ayude a concentrarnos y, por lo tanto, a no amargarnos por aquello que ya hemos hecho, de lo cual nos sentimos culpables, o aquello que no hemos hecho y, por lo tanto, estamos en deuda. Realmente no queremos una vida religiosa y una persona amargada. Y tenemos que aprender a dejar también dentro de nuestra vida cotidiana tantas cosas que nos ocupan y que a veces tendríamos que seleccionar. Bien decía alguien que la preocupación por lo urgente no te haga olvidar de lo importante. Y uno tiene que aprender a saber en qué me ocupo. Porque no se trata de cantidades, se trata de objetivos, se trata de espiritualidad. Hoy, en general, nuestra vida consagrada nos invita además a acoger. No estamos solamente llamados y llamadas a dejar algo que nos fastidia, sino a acoger algo que nos anima, a acoger los ritos del interior de cada una de nuestras personas. Esos ritos que a veces son inconfesables. Ese mundo interno
que tiene mucho que ver con lo afectivo, lo sexual, también sobre la fe, también sobre las relaciones. Cada uno tiene unos gritos del interior que a veces vienen desde el propio origen. Hoy también no podemos dejar de asumir y de acoger los clamores de la creación, como diría en Romanos capítulo 8, como ser, en este caso, indiferentes ante tanto cambio climático y tanto desastre, o llueve demasiado, o no llueve, o hay también incapacidad para asumir, en este caso, una vida alimentaria. Hay clamores en nuestra creación que son justamente imposibles de no oír. Y hay que acoger a la vida de las hermanas, no solamente los defectos o las cualidades, sino todo lo que cada uno de nosotros tenemos. Acoger a las hermanas no significa seccionar aquello que nos conviene o no nos conviene, lo que nos anima, lo que nos fastidia. Acoger a la persona más que a los actos, más que las palabras. Acoger a cada persona por ser persona. Probablemente ninguno hemos elegido a nuestros hermanos y hermanas. Es cierto, igual no los hemos elegido. Es Cristo quien nos ha elegido a todos. Es Él el que nos ha elegido a todas. Es con Él con quien caminamos. Y por lo tanto, cada hermana puede y debe ser una expresión del amor de Dios. Por lo tanto, hoy y todos los días tenemos que preocuparnos de acoger la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu no siempre es una frase, no siempre es un lema. A veces tenemos tantos lenguajes religiosos, muy religiosos, y tan vacíos de contenido, tan vacíos de práctica, que hoy vamos a pedir al Señor que podamos dejar aquello que nos impide acoger al Espíritu, acoger la vida que nos da. Les me invito para que hoy, ahora, podamos aprovecharnos para decir, oiga, abramos nuestro corazón, pongamos nuestra persona, seamos suficientemente capaces de decir, hoy, ahora me doy un tiempo cronos y un tiempo kairos para poder decir, tengamos la valentía de involucrarnos, pongámonos en camino como peregrinos de la esperanza. Claro, estamos en imperativo, tengamos, pongámonos. Es un imperativo, no es solo una invitación, es además de eso también una necesidad. No es una obligación, pero sí es una vocación continua. Valentía, involucrarse, caminar, fortalecer la esperanza. Hagamos que este día, esta mañana, pueda ser para cada uno de nosotros y cada una la oportunidad de dar un pequeño paso en la vida. Por eso, para entendernos, vamos cada uno y cada una a reflexionar sobre aquello que nos está impactando, por ejemplo, a nivel social, también a nivel eclesial y en nuestra propia vida consagrada. No solo, pero pongo aquí 5 características que hoy tal vez nos estén desafiando y que ojalá también supongan para nosotros una oportunidad más que un freno. La violencia, no solo en Manabí, sino en todo el Ecuador. Yo vivo en Puerto Viejo. No solamente en Ecuador, sino en toda América Latina. No solamente en América Latina. Tenemos guerras declaradas y no declaradas, con categoría de genocidio o con categoría de opresión, pero siempre es muerte y destrucción. Hoy a nivel social
nos damos cuenta que hay un grupo de personas que se van empobreciendo. Quizá eran pobres, ahora son más. Quizá tenían una vida relativamente estable, ahora menos. Hay no solamente pobres como una categoría, hay una acción de empobrecimiento. A nivel social nos damos cuenta de que hay tantas injusticias, empezando por aquellas personas que tienen que también practicar y administrar justicia. Tanta injusticia en los jueces, en muchos de ellos, quizá no en todos. Tanta injusticia en la vida en general, en el mundo laboral, el mundo político, en el mundo económico. La injusticia da la impresión de que es parte de nuestro contexto. ¿Cómo no darnos cuenta de que la corrupción no solamente es un mal que aqueja a un determinado grupo social o político? Lamentablemente, nosotras, quizá en algún momento dado hemos justificado la corrupción poniéndole calificativos religiosos. Quizá hemos utilizado la corrupción para conseguir, disque, un bien superior. Nunca, nunca, ningún medio corrupto puede ser justificado por un objetivo justo. Nunca. Por lo tanto, evidentemente que la infodemia, todo aquello que se practica en el mundo de la comunicación, todo aquello que nos viene, que a veces nos creemos cualquier cosa, toda la cantidad de reacciones inútiles, insulsas, que a veces practicamos en nuestras redes. Entonces, ese despliego de creernos cualquier cosa de cualquier persona, esa enfermedad que es común, que es generalizada en torno a la comunicación y a las informaciones, nos debería llevar, ojalá, como vida consagrada, a pensar, oiga, ¿es posible en este medio ser profetas? ¿Es posible que además de quejarnos, además de lamentarnos, además de estar todo el día insistiendo en lo malo que nos rodea, podríamos proponer algo? ¿Podríamos ser profetas en nuestro medio en vez de ser protestones de aquello que quizá, de alguna manera, también participamos? En vez de estar quejándonos, ¿por qué no nos dedicamos a ser profetas de la esperanza? Quizá, en este sentido, podríamos entender que nuestra iglesia debería ser un espacio mucho más esperanzador. Con todo, nos damos cuenta, nos guste o no nos guste admitirlo, que en nuestra iglesia ha habido y sigue habiendo abuso, también en la vida consagrada. Diferentes tipos de abuso, de poder, de autoridad, de conciencia, abuso psicológico, abuso sexual, abuso espiritual, ¿sí? En nuestra iglesia, por más que quizá solo vemos algunos escándalos y casi siempre lo justificamos pensando que nos están persiguiendo, en vez de justificarlos, quizá tenemos que hacer algo más, ¿no? Por eso hay personas que hoy, y hay un sector muy potente de iglesia, que quiere volver como cangrejos al siglo XVI y XVII, olvidándonos de que el agua siempre corre para abajo y no para arriba, olvidándonos que el agua que sí corre para abajo riega y fertiliza, jamás para arriba. Hay gente que pretende la regresión continua. Son aquellos y aquellas personas que creen que lo anterior siempre fue mejor. El miedo al futuro a muchas gentes les hace refugiarse en el búnker del pasado. Por eso hay tantas formas externas y tantas mentalidades que el Papa Francisco llamaba algo así
como restauracionistas de otro orden eclesial que evidentemente no responde hoy a nuestra realidad, sino a la realidad del pasado. Por eso sigue habiendo jerarquismo. Se nota en un montón de eventos donde hay una autoridad eclesial, cualquier autoridad eclesial, sobre todo si tiene mitra, donde también los que estamos acá hacemos una especie de veneración de vasallaje feudal, como si fuera el señor feudal, varón casi siempre, donde nosotras, a veces, con una especie de ingenuidad sumisa y esclavista, permitimos, o también, a algunos ratos no permitimos, pero tenemos que sufrir el jerarquismo. ¿Cuánta gente aspira? Algunos seminaristas, el primer año de seminario, ya tienen vocación de obispos. Y el jerarquismo se da también al ámbito eclesial, pero religioso, como la mediocridad. Esa mediocridad que nos lleva a no ser ni agua ni pescado, a diluirnos en la masa. A veces queremos distinguirnos tanto, fuga mundi, queremos distinguirnos tanto del mundo que no decimos nada al mundo. Y a veces nos diluimos tanto en el mundo que nos contagiamos de todo aquello que es mediocre. De hecho, hoy en la iglesia hay mucho aburrimiento. No hay nada más que preguntar a los jóvenes. No hay nada más que preguntar a aquellos que tienen un nivel académico suficientemente alto. No hay más que preguntar a aquellas personas que quieren algo más. Se aburren. Se aburren nuestras celebraciones, se aburren nuestros discursos religiosos, en nuestros calificativos de Dios, de la Virgen y los santos. Hay tantos superlativos y calificativos que diluyen el sustantivo. Por eso hoy bien podríamos decir, oiga, ¿será posible la sinodalidad como Francisco, el Papa, quiso siempre y que hoy también el Papa León está continuando? ¿Será posible hoy la sinodalidad como elemento intrínseco de nuestra Iglesia para que todos esos otros elementos que nos están quizá dañando nuestra vida puedan desaparecer o al menos reducirse? Veamos cómo es nuestra vida consagrada en general. De hecho, nos damos cuenta y nos lamentamos siempre de la reducción, porque salen más que entran. Entonces nos quejamos y nos justificamos, ya sea la reducción por número, por energía, conforme aumenta la Edad Media, reduce la capacidad de respuesta a los mismos compromisos anteriores. Es también, por lo tanto, el cansancio de algunas hermanas y hermanos que estando en el momento en el cual tienen que dar todo de sí, se quedan sin nada de sí mismas. Ese cansancio que se nota en un montón de aspectos, en el rostro, en el sueño, en la oración, en nuestros discursos, en nuestra ropa, en nuestra forma de hablar. Evidentemente que para eso hay gente que cree que esa especie de, dicen, vamos a reestructuración de la vida religiosa, básicamente se está reduciendo al centralismo de la autoridad, centralismo del poder del poder de las hermanas superiores. Y por lo tanto, frente a la inanición que podamos tener, el centralismo es una realidad más allá que nos guste o que no nos guste mencionarla. Y por lo tanto, ante todo esto, viene toda una sensación de incertidumbre. ¿Qué será de nosotras? ¿Qué será de nuestra congregación? ¿Qué será de mí? ¿Quién me va a cuidar cuando sea más anciana o más dependiente y más vulnerable? La incertidumbre también de nuestro carisma y por lo tanto el miedo, mucho miedo. Quizá tengamos que estar constantemente escuchando el clamor tanto en el Antiguo Testamento, especialmente Isaías, como en el Nuevo Testamento, especialmente en San Lucas,
cuando Jesús dice, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes, pero el miedo nos está venciendo. Tanto es así que hoy, ¿será posible una vida religiosa samaritana? ¿Será posible? Hoy, en nuestra realidad, por más que nos lamentemos, ¿será posible ser profetas? ¿Será posible que nuestra vida consagrada sea una propuesta sinodal intrínseca, vocacionalmente sinodal? No es un calificativo, es un sustantivo de nuestra vida. Y nuestra vida sea samaritana porque bebemos del pozo de Jesucristo en Sicar, pero también caminamos y curamos al herido del camino como ese samaritano. Es justamente la solidaridad entregada y es también el agua de vida que necesitamos. ¿Será posible? ¿Será posible que nuestra vida consagrada hoy sea un signo en el mundo y para nosotras y para nosotros sea realmente nuestra propia vida consagrada? ¿Sería de alguna manera algo que nos fortalece? Puede ser. Frente a todo esto hay una manera de actuar. Estar expectante, ser espectador. Hoy las guerras parecen una película. Somos espectadores. 64.000 muertos en Gaza. Espectadores. 100 y pico mil muertos en Ucrania. Espectadores. Más o menos sensibles. Por eso quizá tenemos una mirada indiferente. Algo así como, ¿se acuerdan el Papa Francisco en Lampedusa, hablando de todos los migrantes que venían de África justamente al sur de Italia? Ojalá que el pecado de la indiferencia no nos venza. A veces somos espectadores. Podríamos ser, quizá, en algunos casos, además de espectadores, justificadores de lo que pasa, porque normalizamos de tanto que lo vemos, nos acostumbramos tanto. Bueno, así es la vida, así somos, esta es la realidad, todo el mundo lo hace, así pasa, a otros también les ocurre. Entonces normalizamos algo que evidentemente no es positivo. Normalizar también inclusive nuestra propia fragilidad. Ya sería un paso bonito, participar de un proyecto, es decir, compartir acciones. Ya es un paso, porque hay gente ya que no le gusta participar. Es muy interesante esto. Los varones en general tenemos menos capacidad de participación. Tanto es así que en ocasiones, y es la experiencia que yo tengo dentro de la vida religiosa, apenas somos capaces, no sé si es la palabra, o disponibles para escuchar, para participar, a no ser que tengamos un liderazgo. No deja de ser realmente triste para nosotros, varones. Otro paso, que no sería poco, es frente a esa realidad que mencioné, involucrarnos. Claro, involucrarnos de algún modo es compartir los sentimientos, por tanto, poner algo de nuestro interior. Involucrarse, está mal escrito, involucrarse significa básicamente que nosotros no somos indiferentes, sino que además de participar, ponemos nuestro alma y corazón. No sería poco que eso nos lleve a comprometernos, o sea, a compartir decisiones, comprometerse, o sea, una promesa compartida. Claro, son palabras mayores, porque evidentemente tenemos siempre excusas. Yo mismo, para empezar, o cualquiera. Es que estoy anciano, es que estoy enfermo, es que estoy ocupado, es que tengo tiempo, es que no sé si puedo, es que tengo muchas cosas. Y entonces no, somos gente y una vida religiosa cada vez menos involucrada con la realidad y más descomprometida. Tanto es así que a veces hasta para buscar y poner a alguien
en una responsabilidad de servicio dentro de la congregación, las superioras no encuentran con quién. No, yo no puedo, no me atrevo, no me siento capaz. Por lo tanto, es tremendo esto. Tanto es así que luego solemos quejarnos de que los jóvenes no se comprometen o que los demás no se comprometen. Ah, dime de lo que protestas, te diré lo que no haces. Por eso, el canto de inicio, luego les mencionaré y les podré compartir si alguien lo desea, nos habla de entregarnos. En realidad, esta es la intención. La vida religiosa es entrega, es agápica, es dar la vida. Es justamente esto, ¿no? Es aquello por lo cual supuestamente hemos recibido una vocación y estamos en la vida religiosa y nos sentimos dentro de ella. Por eso estamos en un retiro, porque no solamente queremos poner lubricante a nuestros huesos que casi no caminan, queremos entregarnos, es más que eso, es más que una nueva actividad, una nueva energía, es la entrega. La verdad es que esto es costoso. Por eso les planteo en este momento un momento de silencio para acoger esta primera pregunta que tiene que ver con lo expuesto. ¿Cuál es la actitud fundamental que me habita en este momento? Que viene de la frustración, es decir, aquello que no hemos logrado, o de la vocación, que es a lo que nos sentimos llamados. Repito, ¿cuál es la actitud fundamental que me habita en este momento? Que viene de la frustración por lo que no hemos logrado, o de la vocación, que es aquello que nos sentimos llamados. Les invito a un momento de silencio para que todo lo dicho, acogido, pudiera también ser parte de nosotros y plantearnos justamente qué hacemos frente a ello. En silencio, un momentito.
Quizá pueda ayudarnos en esta reflexión este texto de Mateo capítulo 23 está dirigido, sí, a los fariseos. Quizá no solamente a los fariseos como grupo, sino a ese conflicto que había de los cristianos con los judíos ortodoxos más severos, más leguleyos, básicamente en los años 70 y 80, es decir, evidentemente de la Iglesia ya del resucitado, y esta experiencia de conflicto, enfrentamiento muy fuerte con un grupo severo de fariseos, porque había de todo, también con gente que dentro de la misma Iglesia también estaba queriendo dañar, domesticar el Evangelio y adaptarlo a el mundo judío. O sea, como hoy, hay cualquier cantidad de gente que quiere ser más judía que cristiana y tiene criterios y mentalidad más bien del decálogo en vez del amor. Por eso hay algunos ayes, unas exhortaciones, unos gritos y a la vez un reclamo de Jesús. Primer ay, ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar los que querrían hacerlo. Quizás sí, queremos que entren prosélitos a cubrir nuestros espacios ya deteriorados. Queremos que haya gente que haga lo que nosotros hacíamos al estilo de cómo lo hacíamos. No siempre queremos gente que trabaje por el reino. Queremos gente que trabaje por nuestra institución y de paso por nosotros mismos. Quizá, sin darnos cuenta, una actitud de nuestra vida consagrada es bloquear todo lo que tiene que ver con novedad, bloquear lo que tiene que ver con el reino, bloquear las propuestas nuevas, bloquear un muro inexpugnable donde siempre estamos bloqueando al otro. ¡Ay! De aquella vida religiosa que bloquea, ni hace, ni deja hacer, ni entra, ni dejan entrar. Somos los aduaneros, como decía el Papa Francisco, de un mundo que evidentemente no tiene que ver con el reino. ¿Podría ser esta una actitud? Ojalá que no. Ay de quien sí la tenga. Quizá otra actitud que necesitamos también superar es ese reclamo de Jesús a los fariseos de entonces y de hoy. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. A veces manipulamos. Queremos que los demás sean como nosotros queremos que sean. Queremos que alguien entre en la misma dinámica. ¿Cuántas relaciones abusivas dentro de nuestra vida consagrada están tan normalizadas que luego casi les obligamos a la gente nueva a aceptarlas y a practicarlas? Incluso, aunque a un rato nosotros mismos las sufrimos. Cuánta manipulación de conciencia. Cuántas veces se utiliza conceptos como el Espíritu Santo, conceptos como la obediencia, conceptos como la entrega para justificar justamente la manipulación. Es tremendo. Como a veces buscamos personas que continúen nuestras propias manías, nuestras propias fragilidades, pensando que así debe ser, porque así ha sido siempre y porque así lo hacemos. Y hay cosas que ciertamente no se comparten con el reino, sino con el demonio, con lo que nos divide,
con lo que nos daña. Quizá una actitud, dice Jesús a los fariseos, que ay de ustedes si manipulan. Torpes y ciegos, ¿qué vale más? ¿El oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? ¿Qué vale más? ¿Lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? En ocasiones hay una tendencia al teatro religioso, al espectáculo litúrgico, a la apariencia, que de repente cambiamos el todo por la parte. A veces pensamos que es más importante el continente, el envase, que el contenido, la esencia. Por eso perdemos tanta energía en las formalidades externas, en los ropajes, en los ademanes, en lenguajes religiosos. Quizá nos olvidamos de lo importante solamente por aparentar religiosos. Quizá hasta nos aprovechamos de lo religioso para mantenernos en un cierto estatus. Ay de ustedes si se aprovechan de lo religioso en su propio favor. Porque además de ser simonía, además de ser corrupción, impedimos la transparencia del reino. Ay de ustedes si se aprovechan de lo religioso. Ay de ustedes, cuarto ay, pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Sí, cuánta incoherencia hay. Este cuarto ay, son 7, nos hace pensar que en muchas ocasiones nos olvidamos de lo esencial. Nos olvidamos de aquello que realmente vale la pena, porque pensamos que la normativa, el código, la ley, las imposiciones, eso nos da seguridad. Y como nos da seguridad lo legal y lo leguleyo, hay gente que amarga la vida a los demás recordándonos constantemente lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer. Bueno, no está mal del todo, pero evidentemente no es suficiente. Porque en realidad la justicia, la misericordia y la fe deberían ser, no solamente en este cuarto ay de Jesús en Mateo, recordemos también algo semejante en Isaías capítulo 58, cuando habla del ayuno que Dios quiere. Al menos intentemos ser coherentes. Ay de ustedes que son incoherentes porque dejan la justicia, la misericordia y la fe solamente por cumplir ciertas normativas. ¿Acaso es más importante el sábado o la persona en términos judíos? Quizá nuestra incoherencia tiene que ver con que a veces tenemos diferentes baremos, diferentes medidas ante situaciones semejantes, diferentes medidas para catalogar experiencias semejantes. No deja de ser incoherente, ya sea con nosotros mismos o con los demás. El quinto ay de Jesús a estos hombres, podríamos decir, a estos hombres y mujeres y a esta comunidad es que purifican el exterior del plato y de la copa y después que la llenaron de robos y violencias.
porque por muchos trapos, velos, altares, cálices, por muchos lenguajes, por muchos signos, por muchas cruces, por muchas normativas, por muchos documentos, podemos estar todo el tiempo queriendo purificar nuestra vida. Pero claro, la idea no es solamente lo exterior, porque no es impuro lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón humano. Imagínense cuánta gente, también la vida religiosa, quiere regresar a normativas, a prácticas, a lenguajes, a exterioridades de hace medio siglo, un siglo o 4 siglos atrás. En ocasiones creemos que la identidad nuestra hay que buscarla en prácticas antiguas, ¿no? Hay que buscarla en el espíritu originario. Por eso, ojo con el engaño. Nos engañamos a nosotros mismos y a veces engañamos a los demás. A veces hay violencia verbal, física, de autoridad, etcétera, aunque lo adornemos como lo adornemos. Evidentemente, hoy hace falta que esta actitud de engaño desaparezca. Necesitamos también acoger el sexto ay de Jesús, que es que ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Con razón dirían ustedes, básicamente todos los ay son semejantes. Es cierto, es cierto. Porque siempre la palabra hipócrita aparece en todos los ay. Ustedes torpes a hipócritas. Torpes porque no entienden. Hipócritas porque entendiendo hacen otra cosa. Manifiestan otra cosa. Nosotros no podríamos, ojalá, ni ser torpes porque no entendemos, no conocemos cuál es nuestra vida consagrada. Hipócritas porque de hecho decimos cosas que no son ciertas. Por eso es tan importante liberarnos de la apariencia. Porque en realidad tenemos un grado bastante interesante de me ha hecho quedar bien, me ha hecho quedar mal, damos o no damos testimonio, que a veces no es profético, sino visual. Creo que este ay es como para pensarlo. Y el séptimo ay, son 7, bíblicamente es un modo pedagógico y catequético de explicar a la comunidad lo que no puede hacer, no puede seguir haciendo. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. Como diría San Francisco de Asís en la admonición número 6, hay algunos que siempre están alabando las hazañas de los santos mientras no hacen nada por imitarlos. Pero es que además, en general, solemos eliminar a los profetas. Si alguien disiente dentro de nuestra congregación, tendemos a eliminarlo. Eliminarlo en muchos sentidos. O anularlo poniendo una fama de que es así asado cocinado, o proponiéndole que salga de la congregación, o manteniéndolo permanentemente con una especie de señalamiento. En muchas ocasiones es muy llamativo, porque no siempre la autoridad acepta otra cosa que no sea la alabanza. Nos fastidia la corrección fraterna. Y cuando lo hacemos, a veces lo hacemos con violencia. Por eso hay de ustedes que practican la violencia de cualquier modo,
que pueden tener palabras sagradas y hechos demoníacos. Ay de ustedes. Sin duda que esto no ayuda para que nuestra vida consagrada se reactive, se reanime, se reencante, se reestructure, se revitalice. No, no ayuda. Pero esto no solamente ha ocurrido y ocurre hoy en nuestro siglo XXI. No solamente es un deterioro que hoy nos quejamos de él y que buscamos explicaciones o justificaciones de todo tipo. No, es una realidad de nuestra propia vida creyente, de las primeras comunidades creyentes. Una realidad que tenemos que ser suficientemente despiertos para afrontarla. Por eso quiero preguntarles y hacer un momentito de silencio. ¿Qué me está impidiendo y qué me está animando para vivir la alegría del Evangelio? Porque lo que acabo de mencionar, de los 7 ayes de Mateo capítulo 23, ciertamente no animan. Es un reclamo de Jesús. Son cosas que deterioran la vida personal y comunitaria en la fe. Pero por lo mismo, hoy y ahora, momento de silencio, vamos a orar y preguntarnos qué me está impidiendo y qué me está animando para vivir la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio, la expresión Evangelii Gaudium, expresión de Papa Francisco, pero también de nuestras propias constituciones. Creo que todos tenemos como uno de los valores esenciales de nuestra propia identidad la alegría. El Evangelio vivido y anunciado con alegría es buena noticia. Les invito ahora a un momento de oración, de silencio, quizá escribir, para que podamos también entender hasta dónde hoy sí estamos viviendo la alegría del Evangelio.
Démonos este tiempo para la oración, para el silencio profundo, también para darnos cuenta de que no estamos exentos de quizá el reclamo de Jesús, no estamos exentos de esa especie de virus religioso que nos puede dañar nuestra identidad y nuestro entusiasmo. Que este silencio y esta oración nos inviten a cada uno de nosotros y nosotras a disfrutar de nuestra consagración para no bloquear el reino, para no manipular, para no aprovecharnos de nuestra condición, para no ser incoherentes, para evitar todo tipo de engaño y de apariencia y por lo tanto evitar luchar, suprimir todo tipo de violencia. Si nos hace falta eso, vamos a pedírselo cada uno en silencio al Señor. El amor no dice basta. El amor no dice basta. Amor El y más amor que no nunca dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta. Solo el amor de Dios es lo que se encuentra siempre. Todo lo demás sobra. Amor y más amor que nunca dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta. Hacedlo todo por amor, nada
es por fuerza, solo el amor queda. Amor y más amor, no nunca dice basta. Amor y más amor, no nunca dice basta. Busquemos a Jesús, que si lo tenemos a Él, entonces lo tendremos todo. Amor y más amor, no nunca dice basta. Amor y más amor, no nunca dice basta. Ama a tus hermanos y Dios te amará a ti. Esto quiere el Señor. Ama, amor y más amor, no nunca dice basta. 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 Es otra manera de ver las cosas desde el amor, no desde, en este caso, la hipocresía y la torpeza, que muchas veces sí podemos comprobar en nuestra propia vida. Pero este canto nos anima, y quizá esta reflexión también, a descubrir qué es lo que hemos recibido. En muchas ocasiones vivimos de aquello que no tuvimos, de aquello que se nos privó, del amor que no recibimos, la atención que no recibimos, la estima que no recibimos. Quizá tomarnos en cuenta. Y a veces vivimos de lo que sí hemos recibido, de violencia, de crítica, de maltrato. Hoy les invito, más allá de esas experiencias afectivos, sexuales, religiosas, sociales, económicas, a pensar en este texto de Mateo 25, para darnos cuenta de que sí hemos recibido todos y todas, es evidente porque somos religiosos, hemos recibido el don de Dios. Uno puede vivir de lo que no tiene, bueno, o vivir de lo que sí tiene, malo, o vivir de lo que Jesucristo te ha regalado. Es tu decisión. Es mi decisión. Y yo tengo que aprender a vivir no de lo que otros me dieron o me dejaron de dar, sino de lo que he recibido de Jesucristo, que eso me motiva ocasionalmente a ser consagrado, consagrada. Por eso nos dice el texto de Mateo, al primero de los tres, en este caso siervos que acogen los llamados talentos, le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1. Dice, a cada cual según su capacidad. Es probable que incluso el de 1 pensara, ¿por qué a mí menos? Porque la envidia es bastante común. ¿Por qué a mi compañera de noviciado o incluso a alguien que fue formanda mía, por qué ahora tiene que ser superior y no yo? ¿Por qué tiene ese tipo de responsabilidades, incluso de protagonismo exterior, y no yo? Puede ser, ¿no? Pero este texto, yo les invito a reflexionar sobre lo que sí hemos recibido de Dios.
No se trata de cantidad, que aquí sí pone cantidad, ¿no? Sino descubrir qué es lo que sí hemos recibido. Lo que hemos recibido es un regalo y a la vez es un compromiso, porque evidentemente hay que aprender a valorar el don de Dios. Es muy importante vivir de lo que Él me ha regalado para ver qué hago con eso, qué hago, qué he hecho con aquello que he recibido. Hay muchas maneras de manejarlo. Por eso, evidentemente, es un principio de las llamadas tentaciones el poder, las cualidades, las competencias, quizá también la consagración que yo he tenido, lo aprovecho para mi propio bien. Puede ser. Pero el texto de Mateo capítulo 25 nos dice, el que recibió 5 talentos, negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. Es lo que hizo. O sea, lo que hizo el primero. El que recibió 2, hizo otro tanto y ganó otros 2. Aquí no es un tema qué cantidad, sino qué decisión. No es cuánto tiene, sino qué hace con lo que tiene. Pero dice luego, el que recibió 1, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Podríamos pensar cuál es nuestra actitud. Nuestra actitud ante lo recibido. Quizá, como no hemos recibido lo que creíamos merecer o necesitar, entonces no lo valoramos. No valoramos lo recibido porque tendríamos que haber recibido más. Estamos siempre en esa fase reivindicativa porque reclamamos algo que queremos tener derecho y rebelde porque no nos gusta el estatus. Reivindicativos o rebeldes, tenemos que darnos cuenta de que hay otra actitud y es, bueno, el que recibió 5 produce todo, el que recibió 2 produce todo, el que cree no haber recibido lo suficiente, entonces espera a ver si le llega más. Siendo cuando tenga 2, ahí invierto. Como tengo solamente 1, cuando tenga 5, ahí invierto. Mientras tanto, como tengo solamente 1, quejarnos por lo poco que tenemos en vez de hacer algo por ello. Pero además podemos pensar lo que me frena. Lo que me frena. De tal manera que eso impide ese involucrarse, ese comprometerse, ese caminar, que es el motivo de nuestro encuentro de hoy. ¿Qué es lo que me frena? El texto de Mateo 25 dice, por último vino el que había recibido un solo talento y dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí hay algo que le frena para ser realmente productivo. Como dice Juan capítulo 15, versículo 8, ustedes producen, cuando produzcan serán mis discípulos. O también podríamos decir, cuando son mis discípulos, entonces sí producen. Cuando uno produce todo lo que es y tiene, porque lo ha recibido como don, no porque es merecimiento, sino que es gratuidad. Cuando uno da fruto de todo lo que recibe, es discípulo. Y uno cuando es discípulo, es evidente que tiene que involucrarse, comprometerse, entregarse para producir el máximo. Es entregarse. Me resuena, aunque no lo ponga ahora, ese canto, poema de Monseñor Proaño,
que a veces algunos de nosotros quizá hemos cantado cuando éramos más jóvenes y que lamentablemente ahora nos olvidamos por cantos melcochas, que dicen poco, aunque sienten mucho. Cuando dice justamente esto, ¿no? Cómo es importante arriesgar la vida por el Evangelio, y cuando nos habla de la importancia de involucrarse. Sin duda, para mí al menos, y creo que para todos los que estamos acá, hoy tendríamos que decir ¿qué sí he recibido? ¿Qué he hecho con lo recibido? ¿Qué me frena a veces para no producir todo el fruto? Ante esta pregunta, podríamos intentar, cada uno y cada una, dar una respuesta. Por ejemplo, de hecho, la incertidumbre en muchos casos nos paraliza, nos frena. ¿Qué será de nosotras? Nada incierto, nada incierto, incertidumbre. El equipo de Reflexión Teológica hace como 3 años justamente sacó una canción que habló sobre esto y toda una reflexión sobre la incertidumbre que probablemente algunos de ustedes también han disfrutado. Una incertidumbre que en muchas ocasiones nos lleva a el costumbrismo, a hacer lo mismo. Como no sé qué es cierto, ante la incertidumbre me quedo en el costumbrismo. Más de lo mismo, lo que está acostumbrado, lo que ya sabemos, las mismas manías, los mismos lenguajes, las mismas prácticas. Qué pena. Pero esto a veces, hablando de los frenos, evidentemente tiene mucho que ver con el miedo que dice justo el texto de Mateo capítulo 25, el miedo de este siervo, de este servidor, de este discípulo, de este consagrado, el miedo. Claro, el miedo tiene que ver con la posibilidad de que se repita una experiencia negativa. Por eso la gente tiene miedo cuando ha tenido experiencia o al menos ha oído de algo negativo y tiene la posibilidad de que se repita. El miedo paraliza, el miedo bloquea, el miedo frena casi siempre. Y en muchas ocasiones en nuestra vida consagrada es evidente que hay desmotivación. Ya no tenemos esa energía, ese impulso de cuando, como dice Apocalipsis capítulo 2, teníamos el amor primero. Ha perdido vitalidad aquello que nos dio vida. ¿No? Como diría Dolores Alexandre hace algunos años, cuando se hablaba, creo que es el 2004, de el año de la vida consagrada. A veces nuestra vida consagrada puede parecer muy consagrada, pero tiene poca vida. ¿Por qué? Porque a veces nos falta motivación. Pero nuestra vida consagrada, en ocasiones, esa desmotivación nos puede llevar al cansancio. Cansancio. ¿Cuánta gente estamos cansados? No solamente los laicos tienen, de hecho, ciertos trastornos de frustración o depresión y ansiedad. También la vida religiosa, también. Incluso hay gente que tenemos que medicarnos porque tenemos que pedirle a un fármaco que haga lo que el espíritu no puede hacer. Curioso, curioso, muy curioso. Sin duda, el cansancio es parte de nuestra realidad que quizá nos lleva también a vivir siempre cobrándonos deudas anteriores o pagando deudas contraídas, deudas afectivas, deudas morales, deudas de vida religiosa, deudas de estima, deudas de consideración, deudas de experiencias dolorosas y duelos. Todo esto nos mantiene en la incertidumbre. Hoy vamos a pedir al Señor que nos ayude
en medio de toda esta realidad para recobrar el entusiasmo, para recobrar esa capacidad de involucrarnos y de seguir caminando. Ni un paso atrás. Y como diría el canto ahí por los años 80, si el camino es largo, yo lo voy a andar porque estoy seguro de que voy a llegar con la fuerza del Espíritu Santo, que hoy este retiro y todos los momentos de oración, de formación, de encuentro fraterno, de encuentro con los pobres, ese Espíritu nos está retroalimentando. Hoy no podemos permitirnos el lujo de darnos tanto de nosotros mismos que nos quedemos sin nada de nosotros mismos, y no podemos permitirnos el lujo de mantener este cuadro que nos frena. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos dé combustible suficiente para involucrarnos, aunque nos dé miedo, y para caminar, aunque estemos cansados. Vamos a pedírselo cada uno al Señor en nuestro interior y quizá en momentos posteriores a este retiro, bien podríamos dedicar un buen tiempo a la oración para que nosotros y todas nosotras también podamos decir, yo sí tengo experiencia, como Pablo, he sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. No vivo de mis horribles problemas. No vivo de mi propio pasado. No vivo con la ansiedad de que no llega el futuro, ni con la frustración de que no se cumplió mi pasado. Más bien una experiencia vital, teologal, porque Cristo vive en mí. Tanto es así que tengo la conciencia de que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No tengo que convertirme para recibir a Jesucristo. Tengo que recibir a Jesucristo para convertirme. Porque Él se nos entrega para que nosotros podamos reaccionar. Yo lo recibo para poder cambiar. No tengo que cambiar para recibirlo. No podemos permitirnos el ser tan obtusos que queramos protagonizar nuestra propia vida y ser moralmente perfectos para recibir a Jesucristo. Eso es muy fariseico y es imposible. Como diría Gálatas capítulo 5, Jesús dice, no, el que quiera cumplir la ley siempre está en pecado porque es imposible cumplirlo a cabalidad. Pero quien vive del amor de Cristo, que se ha entregado por mí, que a mí me ha perdonado, eso sí me hace cambiar. Tanto es así que entonces yo puedo decir con Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Eso sí que es involucrarse, eso sí que es comprometerse, eso sí que es entregarse, eso sí que es ser cristiano. A pesar de los defectos, a pesar de las acciones quizá horribles y pecaminosas, quizá a través de comportamientos comunitarios que son poco comunitarios. A pesar de eso, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿para qué angustiarnos? Como diría San Pablo Romanos capítulo 8, ¿para qué angustiarnos? El versículo 39 dice, si es que yo vivo del amor de Cristo Jesús que se entregó por mí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En ocasiones no son tanto los demás a quienes ponemos como pretexto, sino nosotros mismos, nuestra incapacidad para recibirle. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Quién? ¿Hay alguien? No, no pongamos pretextos. ¿Hay algo? No, es que el amor de Cristo es más potente que todas nuestras vicisitudes. Por eso yo creo que hoy, quiero repetir una frase que para mí es importante y que es mi propia formulación de que la fe
es la respuesta de amor al amor recibido. Más allá de esa definición tomista de decir que la fe es creer lo que no se ve, más allá de esa expresión tomista de Santo Tomás de Aquino o tomista de Tomás del Apóstol, creo que con todo lo dicho, hoy, la vida religiosa tenemos que aprender a renovar nuestra fe. Dudo que seamos hombres y mujeres de fe realmente. No digo que no sea, pero lo dudo, empezando por mí. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos en tanta cosa. En realidad la fe, desde nuestra fragilidad, de nuestra edad, desde nuestros defectos, también desde nuestras cualidades, de todo, es la respuesta de amor al amor recibido. No solo, ni mucho menos un tema de voluntad. Es un tema de amor. Por eso vale la pena pedir al Señor que nos aliente, que nos dé capacidades hoy y siempre para dejarme, para permitir una cierta permeabilidad, dejarme en torno, porque tengo necesidades y tengo, por lo tanto, capacidad de humildad, dejarse tocar, dejarse acompañar, porque tengo necesidad y humildemente lo reconozco. Sé que necesito tocar y que me toque Cristo como a esa mujer, aunque, entre comillas, esté distraído él, pero necesitamos dejarnos tocar por él, como ese mudo, ese sordo, ese paralítico, ese demonio, como todos aquellos que se dejaron tocar, acompañar y servir. Servir, dejarnos servir, sobre todo cuando a veces somos frágiles. El orgullo nos dice, yo sí puedo, yo solo puedo. Pedro decía, tú no me servirás, tú no me lavarás los pies. Juan capítulo 13. Si no te dejas servir, no sirves como discípulo. Si no te dejas servir por mí, no sabes cómo hay que servir como yo. Hay que dejarse también perdonar. Creo que lo primero para perdonar a los demás no es perdonarse a sí mismo, no. Lo primero es dejarse perdonar por Dios. El principio del perdón es dejarse perdonar para perdonarme, para perdonar a otros. Es mucha humildad, sí, porque queremos siempre valorar nuestras cualidades y defectos, nuestros buenos y malos actos, pero dejarse perdonar. Eso hoy nos ayudaría a renovar también ese dejarnos amar por Él. Los varones tenemos más dificultad de dejarnos amar, dejarnos perdonar, dejarnos servir, dejarnos acompañar y dejarnos tocar. Quizá por orgullo, quizá por prepotencia. Pero a veces no es un tema solamente de género, es actitud. Necesitamos dejarnos con humildad para comprometernos. Es imposible que la vida consagrada seamos comprometidos o como individuos si no nos hemos dejado tocar, acompañar, servir, perdonar, amar, porque ahí está nuestra motivación. Eso nos mueve. La experiencia vivida nos mueve. Tanto nos mueve que entonces siempre tenemos el título. La valentía no nace de nuestras capacidades, nace de la experiencia recibida. La valentía no es la fortaleza que yo tengo, sino es el don que yo he recibido. Diríamos, con la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, cuando te basta mi gracia.
mi fuerza se muestra en tu debilidad. Y nuestra valentía no es por nuestras hermosas y potentes capacidades, sino porque hemos tenido una experiencia donde hemos sido transformados gratuitamente. Y esa experiencia vivida nos hace capaces, nos capacita. Por eso les invito ahora a darnos cuenta de que eso nos llevaría al compromiso. El compromiso nace de la gratuidad de lo que hemos recibido. Menos mal que existen esos locos. Qué lástima, Señor, que son tan pocos y no habrá muchos más. Menos mal que existe de esa gente libre e impertinente, sin freno ni bozal. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya está en razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya está en razón para esperar. Menos mal, Menos mal, menos mal, que hay quien no quiere ser prudente y se sacude libremente de los que le quieren domar. menos mal, que hay quien no sueña con despachos y cree en grupos de muchachos para curar la sociedad. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya está hay razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya está hay razón para esperar. Menos mal, menos mal, menos mal, que hay quien levanta las dos manos y por los derechos humanos hasta la vida va a apostar. Menos mal, que hay quien conserva un viejo orgullo y une su grito con el tuyo para afirmar la dignidad. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya está hay razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya está hay razón para esperar. Menos mal, menos mal, menos mal. La valentía como el compromiso no se inventan, se reciben. Por eso, en este momento de silencio, de oración, en este tono de retiro que estamos compartiendo esta mañana, nos preguntamos, ¿qué he recibido de Jesucristo que me ha transformado y que me compromete a arriesgar la vida por el Evangelio? No se trata de parecer o hacerse el valiente. No tiene sentido. Pero tampoco tiene sentido dejar en saco roto la gracia recibida. Por eso, un momentito de silencio, les invito a orar, pensar, escribir. ¿Qué he recibido de Jesucristo que me ha transformado
y que me compromete a arriesgar la vida por el Evangelio. Quizá para ello pueda iluminarnos estas actitudes, porque en medio de nuestro mundo sí hay situaciones que nos conflictúan, pero también tenemos que ver cómo reaccionamos frente a ello. Igual que el sol que ilumina sin pedir explicación, igual que Dios, Dios sos vos y es esa flor que se durmió. Ojalá, 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 ojalá. Y de la mentira necesito siempre ir a la verdad, de la locura a la paz, de mi carne a la libertad. Ojalá, ojalá,
de lo irreal. Necesito siempre ir a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Ojalá, ojalá, igual el cielo, cielo que nos mira siempre con piedad. Igual el sueño, sueño que despierta a un pueblo al despertar. De la tristeza hacia toda la alegría volaré, como el amor, como el mar, amor, yo te regalaré. Ya lo sabes, que la luz habita en tu corazón, porque el misterio es la luz de la esperanza y el perdón. El país somos nosotros, América Latina somos nosotros, el mundo somos nosotros. Tengo una ilusión, ojalá nuestras acciones cada día sean una plegaria. Cuidar la paz para defender la vida y que todos tengan más trabajo y libertad. Que no duerman más niños en las calles, que nos amemos sin prejuicios, que la juventud recobre la esperanza, que no nos dividan más con banderas, que se concrete la unidad latinoamericana y que esa unidad sea planetaria. Y ojalá se quede a vivir con nosotros para siempre la paz. De hecho, necesitamos algo más que buena voluntad. Necesitamos todo ese espíritu para que eso sea posible. Necesitamos involucrarnos. Necesitamos dar pasos. Necesitamos creer que es posible
el reino. Eso es la esperanza. Creer que es posible construirlo. Pero tenemos que afrontar ciertas realidades y por eso tenemos que ver hasta dónde somos capaces de reaccionar. Reaccionar frente a lo que nos pasa. Este oso, sin saberlo, ese osezno, por más que creía que él, con su bramido, su rugido, podía espantar al tigre, tenía detrás a su madre. Por eso podemos pensar hoy que frente a todo lo que nos pasa, no es viable la actitud de paralizarse. No sirve. Una vida religiosa paralizada está condenada a morir. Paralizada ideológicamente, teológicamente, institucionalmente, carismáticamente, también proféticamente. Es cierto que a veces nos toca huir, como este osezno. No parece que sea la mejor ni la única posibilidad. Huir, ¿hasta cuándo? Huir, ¿hasta dónde? Por eso se nos propone afrontar
no queda otro remedio. Pronto o tarde hay que afrontar. O sea, hay que colocar de frente a la realidad. Nuestra vida religiosa, nuestra persona, nuestra consagración, nuestra fe, nuestra persona, tiene que afrontar la realidad, afrontarla desde el amor, de forma comunitaria con otros. Pero sin duda que es muy importante ampararse, buscar amparo. Siempre está la osa madre al final, que es quien detrás, o delante, o al lado, nos ayuda a refugiarnos, a protegernos, a defender la vida. Qué hermoso es el amparo de los demás y de Dios en nuestra vida. Solo desde esa experiencia podemos sin duda entregarnos. Es la única actitud propia del Evangelio, como dijimos desde el principio. Es aquello que nos puede reconfigurar vitalmente en nuestra consagración. Sin duda que hay un camino que recorrer. Si no paralizar, que no sirve para nada. Huir, que sirve para algo. Pero cuando afrontamos, nos damos cuenta, por experiencia, que Cristo siempre está. Él nos ampara, protege y da vida y nos hace capaces de la entrega. Ahí podríamos pensar que hoy en concreto, necesitaríamos decir, vea, hoy es un alto en el camino, hoy, en este día, en este momento, en esta realidad de nuestra vida. Y en este alto del camino, en este momento que no podemos continuar igual, algo hay que hacer, necesitamos salir de la confusión y de la búsqueda. Bueno, la búsqueda es parte de nuestra realidad, de todo ser creyente. Salir de la soledad, salir de esa especie de decir, aquí estoy, no puedo más, no sé qué hacer, pero estoy en búsqueda, no me conformo. De tal manera que entonces, desde ahí, puedo entender que la palabra de Dios hoy sí me ilumina, tiene vida, tiene fortaleza. Por eso tiene sentido un retiro como hoy o como tantos que hacemos. Es el momento en el cual iluminamos todo ese mundo confuso que llevamos dentro, personal y también comunitariamente, y esa búsqueda que nos mueve con la palabra de Dios se ilumina. Tanto es así que nos lleva a un discernimiento. Evidentemente, discernir no es solo pensar, no es solo poner como argumento ad hominem, el Espíritu Santo me ha dicho, será obra del Espíritu Santo. No, hay que hacerle todo un proceso de discernimiento que requiere algo más que palabras y que sin duda nos debería llevar a todos nosotros y a todas a una decisión acompañada. Es decir, alguien que camine con nosotros y con nosotras para que ese discernimiento nos lleve a una sana decisión, que no puede ser ni debe ser otra que la que nos propone Jesús y que él mismo ha vivido, que es la misión y entrega con alegría y paz. O sea, si hoy, en este día, en este retiro, podemos sacarle algún fruto, es porque nos damos cuenta de que hoy es el primer día del resto de mi vida, hago un alto en el camino y en medio de la confusión y manteniendo mi búsqueda con la palabra de Dios, voy a discernir sobre mi vida personal y comunitaria para decidir solo una cosa, asumir la misión de Jesús y entregarme a ella. Esto, creo que yo, es lo que dinamiza nuestro camino y es lo que da valentía a todo aquello que hemos prometido. Es salir de la incertidumbre para llevarnos al involucramiento. Por eso, la incertidumbre tendría que transformarse en involucrarse. Incertidumbre, involucrarnos. Para eso hace falta algo. Y justamente ese algo, con esto quiero ir acabando, nos va a suponer hacer un ejercicio de seguimiento de Jesús. Un ejercicio como el que hace Lucas cuando nos habla que los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos,
pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza, porque el entusiasmo inicial no es suficiente. Es necesario e imprescindible, sí, pero esto es algo más que entusiasmo. Hay que renovar el entusiasmo, pero es algo más que eso. Nosotros necesitamos no vivir pensando en compensaciones. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy me doy y renuncio a mi familia, a mis bienes y a mis proyectos por el tuyo, pero después, por favor, devuélveme con creces. No, el entusiasmo del momento, que sin duda, ojalá nos haga más generosos, nos debería llevar, según San Lucas, hoy a un sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Este sígueme es un sígueme que requiere mi propia decisión. Pasar del entusiasmo a una decisión consciente, sabiendo que esa decisión es sin deudas, como decía antes, por cobrar, llamado resentimiento, por pagar, llamado culpabilidad. O sea, si yo soy capaz de pasar del entusiasmo a la decisión, entonces ahí puedo entender hoy que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Y esto me hace pensar, sin duda, que hoy hemos de tomar una opción, justo hoy, una opción que al final es el sin miedo, porque la fe es el antónimo de miedo. Y el miedo es lo que deteriora la fe. No es el ateísmo, lo contrario a la fe, es el miedo. No es la valentía, entre comillas, lo contrario al miedo, sino la fe. Por eso, cuando somos hombres y mujeres de fe, no nos dejamos, mejor dicho, invadir por el miedo. Y es posible la opción. Y esto, que les dejo para su reflexión, nos llevaría definitivamente a esa opción por los pequeños, la opción por el reino, la opción como vida religiosa desde cada uno de nuestros carismas y con las peculiaridades que cada uno tenga, a decir, el rey responderá. En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Ahí recobramos fortaleza. Podríamos decir lo mismo, pero al contrario. El rey responderá, en verdad les digo que siempre que no lo hicieron con alguno de estos pequeños, ustedes dejaron de hacerlo a mí. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y nosotras a vivir esta experiencia. Y por eso quisiera compartir con ustedes una pregunta que les dejo para el resto del mes. Esa pregunta que tiene que ver con nuestra evangelización de todo aquello y de todos aquellos que están a nuestro alrededor. La evangelización de los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, las víctimas y la casa común. Les invito hoy a buscar signos del reino que transformen y sean justamente las bienaventuranzas. Para ello, para esta invitación, les dejo con esta pregunta. ¿Qué me motiva o desmotiva para fortalecer la valentía de la misión y la ecosinodalidad cósmica? Disculpen el palabroto que acabo de decir, pero es para darnos cuenta de que nuestro mundo es nuestro hogar, que una iglesia sinodal es nuestro hogar y que nuestro hogar tiene que ser caminando juntos, no entre los que nos llevamos bien, no entre solamente nuestra congregación, no solamente entre los humanos o los seres vivos, sino todo el cosmos. Les dejo esta pregunta para el resto del mes. ¿Qué me motiva o desmotiva para fortalecer la valentía de la misión y la ecosinodalidad cósmica? Vamos a pedir al Señor que todo esto sea posible
Y vamos a pedirle también, igual que hemos comenzado, que todo esto lo podamos vivir, sentir, disfrutar, contagiar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En sus manos, y ahora devolvemos la posibilidad de reactivar nuestro audio. Ya ven que no ha habido interrupciones porque lo hemos hecho así técnicamente. Y ahora, pues si es que ya sea Delia o sea cualquiera de los aquí presentes, si quiere intervenir o cerrar la sesión, en sus manos está.